Bueno, nos quedamos la semana pasada concluyendo la sesión en que gobernar bíblicamente es que Jesús controle todas nuestras acciones, conductas, comportamientos y pues lo tenemos bien sencillo, ¿no? Este, y esto es importante porque sucede algo hoy en día, sobre todo en los creyentes, ¿no? Los creyentes, debido a que han salido de diferentes lugares, muchas veces eh, cuesta trabajo despegarse de estas ideas, ¿no? Dejen que Dios les cambie la manera de vivir al transformarles la manera de pensar, así podamos conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La buena voluntad agradable y perfecta es Cristo. Cuando nuestra mente es transformada por Dios, nos damos cuenta que todo es cristocéntrico. Todas las escrituras señalan al personaje de el Cristo, y esto es para que no cometamos el mismo error que cometimos en el pasado, que leíamos y nos involucrábamos en rituales y nos involucrábamos en acciones. Sin embargo, esto era tener cuidado por la letra de las cuestiones, pero no la esencia, quien era el Cristo. Recordemos que cuando llega el Hijo de Dios con la autoridad de Dios, él menciona, ustedes escucharon esto en la cátedra de Moisés, lo que era la interpretación de la ley, pero yo les digo, y resume entonces eh, muy sencillamente, entre comillas, ¿verdad? Eh, Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo lo que tienes y todo lo que eres, al prójimo como lo haces contigo mismo, y un nuevo mandamiento les doy, amarse los unos a los otros. De esto depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando lo analizamos, lo reflexionamos de esta manera, se nos caen las doctrinas, se nos caen los ritualismos, se nos caen las cargas que nos quieren imponer seres humanos o instituciones. Entonces, vamos a hacer un breve repaso rápido, ¿no? Vimos que para poder entender qué había pasado, vimos aquí qué era lo que era hacer un juicio, la capacidad de considerar algo que implica un proceso de pensamiento y para poder tomar decisiones basadas en ciertos estándares, ¿no? Vimos que es una regla o un principio, un criterio puede ser un principio general o una regla específica que guía la toma de decisiones para un contexto en particular. ¿Qué es una norma? Bueno, vimos que es una regla y esta establece un comportamiento esperado o deseable. Vimos también que esto es lo que es una escuadra o un instrumento para medir. Vemos aquí de igual manera regla, que viene con esta misma cuestión para trazar líneas rectas o medir. Y dirigir, guiar, orientar o conducir a algo o alguien hacia un lugar o un fin determinado. Vimos entonces que gobernar significa dirigir, mandar con autoridad o regir una cosa, especialmente un país o una colectividad. Nosotros, si somos el cuerpo de Cristo, participantes del reino de Dios a través de Cristo, quien Dios le nombró rey, ¿verdad? Debemos dejarnos de igual manera guiar o regir por lo que es Cristo y no las instituciones, las doctrinas, los pensamientos, ¿no? Entonces vimos que inclusive esta palabra que a veces es muy dura entre los creyentes, la palabra ley, vimos que significa escoger o elegir, porque la religión siempre nos ha metido o ha utilizado las palabras en un contexto violento, agresivo, eh, este, eh, humillante, tajante, pero vemos que la palabra ley significa escoger o elegir. Así como santo, que muchas veces escuchamos santo, 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 y viene a nuestra mente inmediatamente que está condicionada, ¿verdad? Rutinas o rituales o cuestiones. Sin embargo, hemos analizado la palabra santo. La palabra santo significa feliz, la palabra santo significa gozar de buena salud y la palabra santo significa ser apartado,
como para un propósito. ¿Sí? ¿Quieren opinar, brother? Escucho por ahí una voz, ¿no? ¿O será que ya estoy escuchando voces otra vez? Era el bueno, Sí. Ok, entonces vayamos a ver el relato de Nadab Abiú y su grave error. Vimos que su no, castigo. perdón, creo que Paco sí quería comentar algo. Adelante, adelante, mi hermano, no te veo, pero adelante. Ya. Bueno, gracias. Mira, em, tal cual en relación a lo que decía, las religiones imponen rituales, imponen reglamentos, más que otra cosa. Y imponen, y eso se transforma a la larga en una carga Ujú. para la gente que sigue sus mandamientos. Mm. Entonces, pero vemos que a pesar de que la ley en los tiempos de Moisés era dura, eh, por ejemplo, cuando David se comió los panes porque llegaron muertos de hambre, no habían comido en no sé cuántos días, sin embargo, no les pasó nada, no les pasó nada. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús le dijo, deja que sea así por esta vez. Entonces, el padre tampoco se amarra a reglamentos, no, él no se limita por ese tipo de cosas, por legalismos, Ujú. sino que él todo básicamente lo toma, digamos, a conciencia. Siempre estas cosas al final es como decir, la ley tiene letra y espíritu, él toma el espíritu. Amén. Y eso es lo que a él le importa. Eso es básicamente. Muchas gracias, Paco. Qué buen comentario porque recordemos que desde que Dios realiza el pacto, es Él el que pasa por los animales, o sea, jurando por Él mismo o dándose a Él mismo como prenda para cumplir el pacto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de cumplir el pacto. Entonces, eh, lo que valora es la intención, ¿no? O sea, toda la labor de los profetas básicamente es traer un juicio y por juicio es la elección, o sea, actuar con una intención. Que obedecer significa escuchar atentamente, eso significa obedecer. Muchas veces estamos con el obedecer, y creemos que esto es realizar tajantemente y al pie de la letra acciones o rituales o leyes o normas. Sin embargo, obedecer desde el contexto bíblico, el significado de la palabra obedecer es escuchar atentamente. Y ya cuando uno escucha atentamente, uno realiza el juicio, uno razona qué es lo que está escuchando y entonces toma acción. Entonces, me parece muy propio el comentario que realizaste. Vimos que el castigo de ellos fue devastador porque fueron consumidos por un fuego que salió de la presencia de Dios. Este evento subraya la gravedad de deshonrar la santidad del Señor en el culto. Vemos que la historia de Nadab y Abiú nos invita a examinar nuestra propia adoración, asegurarnos que ésta sea conforme a la voluntad de Dios, mostrando reverencia y respeto en su presencia. Eh, Vemos que hay dos ejemplos, ¿verdad?, que resaltan esta cuestión, obviamente en Levítico, ya los vimos, y aquí hay un dato importante. Un estudio revela que 70% de los creyentes no comprenden la importancia de la santidad, pero no desde el aspecto en que te lo vende la religión o te lo vende las doctrinas, porque la santidad es lograda en Cristo. Entonces, no estoy diciendo con esto que nosotros no tenemos una manera de comportarnos o que vamos a echar abajo a la moral y las buenas costumbres. No, 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 esto yo no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que respecto a eh, estos términos que nos da la religión, que nos exigen muchas veces una santidad que es agresiva, que te tienes que vestir de cierta manera, que tienes que comer ciertas cosas, que tienes que escuchar cierto tipo de música. Por eso mismo decidí
compartirles este tipo de canción porque hace 2 años aperturé un estudio muy similar con una canción de rap. Y bueno, se armó el merequetengue, ¿para qué les cuento, no? Y siendo que la canción es muy bíblica, habla de la historia de Oseas, o sea, y la gente tan solo por el hecho de escuchar rap, ahí fue donde ardió Troya, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos confusiones de muchas cosas. Y como creyentes tenemos impuesto el no vayas más allá de lo establecido. Pues necesitamos ir al diccionario para poder conocer ciertas cosas. O sea, te dicen no vayas más allá de lo escrito, pero te obligan a leer una atalaya y a una despertad y un examinemos y un no sé qué tanto, pero ellos te dicen no vayas más allá, ¿no? Curiosamente. Entonces, pero esto acontece porque no estamos haciendo nuestra labor, ¿no? Que es analizarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Comprar la verdad y no venderla. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy vamos a analizar juicios, un amable recordatorio. Vemos un juicio, Dios juzga al mundo a través de lo que es el diluvio. También vemos cómo juzga a Sodoma y Gomorra. La ciudad fue destruida por su inmoralidad. Las plagas de Egipto. Ananías y Zafira, la mentira ante el Espíritu Santo fue castigada. Y bueno, vemos que a final de cuentas el relato nos habla de un fuego extraño. ¿Qué es ese fuego extraño? El fuego extraño es una ofrenda inadecuada a Dios. Se manifiesta en la adoración no genuina. La búsqueda de lo sagrado requiere autenticidad. La presencia de Dios exige reverencia y respeto. Pero veamos más allá, ¿no? La santidad de Dios es indiscutible y transformadora. Efectivamente, el fuego de Dios purifica y juzga con justicia. Nadab y Abiud desafiaron instrucciones divinas. La adoración auténtica, aceptable ante Dios requiere esto, ¿no? Que estemos muy conscientes cómo se logra esta adoración. Esto pertenece a lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros estamos en el tiempo en lo que sería el Nuevo Testamento, por decirlo de esta manera. Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Entonces, de igual manera, la conducta que nos pide Dios es la misma del principio hasta el fin. Un solo mediador del principio hasta el fin. La conciencia, porque recordemos que Dios se revela a los hombres por medio de la naturaleza y también les dio una conciencia para poder hacer lo bueno y lo malo. Aunque no hayan conocido algunos a Jesucristo literalmente, bueno, tienen una conciencia que los acusa o los excusa. Pero es importante que nosotros cuando vayamos al pasado, de aquí del futuro, vayamos y tomemos la cruz, ¿verdad? Y sepamos que estas cosas se han cumplido y podamos venir aquí al pasado a analizar y reflexionar todo, que a final de cuentas nos sigue señalando al Cristo. Pero cuando regresemos, dejamos la cruz en su lugar para no olvidar que estas cosas fueron cumplidas, ¿verdad? Y que la reflexión sobre ello nos hace realmente tener el enfoque que Dios quiere. Dios quiere que nuestro enfoque sea cristocéntrico, no a través de rituales, no a través de organizaciones. Entonces, si le damos una leída entonces al relato ahora con esta nueva visión, vamos a ver lo siguiente. Vemos que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron ellos fuego y pusieron incienso sobre él. Ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová. Dice que él nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová, los quemó, murieron, ¿no? Este es el incidente central. ¿Saben ustedes en dónde están ubicados los lineamientos o los estatutos para lo que es el incienso? Ok, esto lo vemos en Éxodo 30, de los versículos 7 al 9. Dice que se debería de quemar incienso aromático cada mañana y al anochecer. Y dice textualmente, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Como ves, sí había ciertas instrucciones. La manera de actuar de Dios no es digamos, violenta o no es inquisitiva, es
una información que ellos ya tenían conocida, y sobre todo que no eran cualquier persona. Recordemos que los sacerdotes eran los mediadores, debían de tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿no? Entonces, veamos lo que dice ahora el versículo 3 y 4. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo que los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y Moisés a Misael y a Eleazar, hijos de Uziel, tío de Aarón, les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Aquí vemos entonces algo fuerte, ¿no? Moisés, sí, o sea, confirma que lo que hizo Dios, pues es lo que tuvo que hacer, ¿no? Y así tuvo que pasar, ¿no? Menciona obviamente a través de su sumisión que hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la desobediencia, ¿no? La respuesta de Aarón, que cayó o guardó silencio, denota obviamente una sumisión ante la justicia divina, a pesar de que fue una pérdida muy dolorosa para él, aunque esto está justificado desde el punto de vista de qué fue lo que les dijo Dios, ¿no? Aquí llama mi atención que el nombre de Nadab significa liberal, significa también generoso o significa también noble, pero la parte en la que me voy a centrar es en la parte de liberal. Muchas veces también sucede en la iglesia lo siguiente, o estamos en el legalismo, que es rituales y doctrinas rígidas, o estamos en una hipergracia o en una admisión de todo y cualquier cosa sin importar la situación o la condición, ¿no? Y esto también es una perversión de la verdad, eso también es una manipulación de la misma. O sea, esto es una falacia, no es una mentira per se, pero no es en sí una verdad. Me llama la atención porque una manera liberal es la que puede llevarnos hoy en día a consumir, a ser consumidos, ¿no? Por el juicio de Dios. Abiú, por su parte, se deriva de Abiú, que significa Él es mi padre. Y luego los versículos 3 y 4 menciona un nombre muy interesante que es Misael. Misael significa quien es como Dios, y el Zafán significa Dios protege. ¿Recuerdan ustedes en dónde encontramos otro Misael? Los jóvenes hebreos. Así es. Sadrach, Mesach y Abednego, esos eran sus nombres eh, de las naciones, pero uno de ellos, su nombre es Misael, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que aquí ya hay un paralelismo entre Misael y este fuego, y Misael y el fuego allá en Nabucodonosor, ¿no? Está interesante. Podemos entonces llegar a lo que viene siendo esta conclusión, ¿no? De que en el pasado se tienen estatutos muy, ¿cómo podemos decirlo? Como muy bien establecidos, obviamente, y coherentes, establecidos en dos tradiciones, la oral y la escrita. Pero nosotros hoy en día también tenemos algo similar, que es el testimonio de hermano a hermano, o el testimonio entre los santos, entre todos ustedes, y también lo que es estudiar las escrituras. El problema que tenemos los cristianos hoy en día es que solamente creemos lo que dice la gente, pero no analizamos ni estudiamos que lo que están predicando o lo que me dice una persona sea realmente escritural. Y esta es mi obligación. Esto no depende de la persona que me predica, sino de yo como creyente. Vamos a ver cómo... me quedé. Siguientes versículos 5 y 6. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se enoje contra toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. En estos versículos vemos cómo
se vuelve a pedir cuestiones que son complicadas, ¿no? Porque vemos que Misael y Elzafán pues están obedeciendo, sacando los cuerpos, ¿no? Eh, Esto nos hace reflexionar sobre cómo nuestras conductas pueden afectar a otros, ¿no? Porque estas personas fueron consumidas, sin embargo, quienes se tuvieron que hacer cargo de ellos fueron otras personas, involucrándonos a veces en situaciones que nos pueden traer consecuencias sin pensarlo, ¿no? Es necesario que siempre estemos analizando nuestra manera de actuar. Vemos también que a Aarón y a sus hijos se les prohíbe mostrar duelo públicamente. Esto habla acerca de su lealtad, ¿no? Que debe de estar primero con Dios y su justicia por encima del dolor familiar o del sentir personal. Y esto lo traigo como a la mesa de análisis o como colación, porque en la mayoría de las religiones hoy en día se utilizan técnicas psicológicas de manipulación a través de la emocionalidad, ¿no? Que te coartan la comunicación con tus familiares o te eh, humillan hasta un punto en donde pierdes tu valor y tu dignidad como ser humano. Entonces, como vemos, debemos de ser congruentes, somos imagen y semejanza de Dios. Nuestra lealtad debe de estar ante Dios sobre todas las cosas, aún mis familiares, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, ¿verdad? Porque nos duele mucho esta cuestión, pero vemos que hasta Cristo en los evangelios, eh, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Entonces, nos es difícil, lo entiendo, ¿no? Desapegarnos de muchas cosas, pero si realmente estamos convencidos de que esto es lo nuestro, que hemos sido llamados por Dios, más nos conviene empezar a hacer la transformación de manera, vamos a decirle, cooperativa, para que esto sea menos doloroso y más productivo, ¿no? Vemos que el pueblo sí puede lamentar la pérdida de los hermanos, pero los sacerdotes deben de mantener una postura de reverencia. Las normativas prohibían que los sacerdotes mostraran duelo de maneras tradicionales cuando fallecía un familiar, pero si estaba en servicio, esto prácticamente se les era impedido. No se podían descubrir la cabeza como señal de duelo, echarse cenizas o rasgarse las vestiduras, ¿no? Tampoco se podían alejar del santuario porque tenían la unción de Dios, ¿no? Entonces tenían que estar devotos, prestos para el servicio, porque recordemos que sacerdote significa que alguien que está de pie. ¿Y para qué está de pie? Para ofertar un servicio, ¿no? Entonces, vamos a... Veamos ahora los versículos del 8 al 11. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis, estatuto perpetuo para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y lo inmundo y lo limpio, enseñar a todos los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y aquí se establece una norma muy clara, ¿no? Para los sacerdotes, no deben de beber vino ni bebidas fermentadas antes de servir. Esto, como ven, es crucial para que podamos tener un buen juicio. Vimos la sesión pasada que cuando el alcohol está involucrado en la ecuación, no tenemos la capacidad de razonamiento. De hecho, es por ello que se implementan campañas de tránsito para poder detener a los conductores ebrios, porque tan solo 2 cervezas ya pueden poner en peligro tu capacidad de poder conducir un auto, y esto causa más muertes o sea, muere más gente por accidentes de auto por un conductor ebrio que por tiburones, ¿no? En el mar. Entonces es, importante que razonemos estas cuestiones. Como ven, la postura que la mayoría de los teólogos coincide es que puede esta cuestión estar involucrada, ¿no? Quizá no explícitamente, pero implícitamente. Y me llamó la atención dentro de mi análisis, estaba yo viendo cómo dije, si Cristo cumple todas las cuestiones escriturales,
¿cómo vemos esto de lo del vino en Cristo? Y bueno, vemos que a Jesús se le ofrece vino mezclado con mirra antes de la crucifixión, como se menciona en Marcos 15:23, pero él lo rechazó. Y analicé esta bebida, esta poción, y esta bebida servía como una especie de painkiller, como para adormecer el dolor. Y entonces esto quiere decir, y aquí la cuestión de la importancia, que Jesús decidió ir a la cruz consciente en toda su psique, o sea, en toda su mente consciente, decidió ser crucificado sin ningún estupefaciente para adormecer el dolor, y decidió soportar la plenitud del sufrimiento de la cruz en total conciencia, cumpliendo así la voluntad de Dios. Entonces vemos que ya al final, cuando dice tengo sed y le acercan una esponja empapada en vinagre, esta era una bebida que utilizaban los soldados, son como electrolitos y es un purificante. Entonces, después de tomar esta agua es cuando clama, ¿no? Consumado es. Entonces, bueno, es muy hermoso, ¿no? Y al mismo tiempo muy sentimental. Bueno, vayamos del versículo 12 al 15. Creo que no puedes ver las manos, ¿verdad, Karim? No, bro. Adelante, Sí, mi brother. sí, yo tenía un comentario. Hace rato la levanté, pero me dio esa impresión, a lo mejor que no las veías. Sorry, bro. Ok, sobre esto que estás comentando, ahorita me llamó mucho la atención sobre el vino, ¿no? Sobre estos versículos. Perdón, si se hizo ruido, golpeé el micrófono. Sobre estos versículos que estamos leyendo, que eran donde se hace la prohibición del vino, ¿no? De que los sacerdotes no podían hacerlo. Entonces, inmediatamente saltó ahorita a mi mente la cuestión de la cena del Señor, ¿no? Cuando estamos reunidos y se inicia la cena del Señor y entonces se toma el pan y el vino precisamente. Y me quedé pensando en eso. Entonces, los sacerdotes antes no podían usar el vino, pero ahora se puede usar el vino en la cena del Señor. Seguramente todos al escuchar esta pregunta también lo van a analizar. En el caso del apóstol Pablo él hizo un señalamiento en cuanto a ese procedimiento, en cuanto a la cena del Señor, y que es precisamente lo que se está comentando aquí, de cómo se tiene que tener el respeto debido, de no hacerlo de manera indignamente, ¿no? Y, perdón por el ruido. Entonces, ahí en 1 Corintios 11:29 se menciona precisamente, ¿no? Eso, que muchos en la cena del Señor estaban haciendo cosas de manera indigna, comían, bebían antes de iniciar la cena, y entonces de esta forma estaban mostrando falta de respeto, ¿no? Y entonces tomando incluso indignamente. Me hizo recordar este pasaje, lo que estabas comentando sobre el uso del vino en el servicio. Muy bien, mi hermano. Y de hecho, sí voy a tocar ese mismo punto más adelante, pero qué bueno que lo mencionas para que veamos que ya a nosotros nos debe de estar empezando a saltar la información cuando alguien nos predica, cuando alguien expone, cuando estamos escuchando información. Nosotros ya deberíamos de ser capaces de poder cruzar eventos y situaciones de la escritura misma. Ya deberíamos nosotros empezar a hilar ciertas cosas, ¿no? Y es por eso que este método de estudio nos exige eso, ¿no? Porque primero lo leemos de una manera, luego lo leemos de otra manera, y luego finalizamos haciendo un compendio o un análisis general sumando todo. Y esto le va acondicionando a la mente a que trabaje más, a que no esté cómoda, que esté fuera de su área de confort. Porque las religiones no te van a nutrir. Es como dicen por ahí, ¿no? Es como los negocios, o sea, el médico crees que va a ganar cuando tú te sanes. No, el médico gana porque tú estés enfermo, ¿no? La política va a resolver nuestros problemas. No, la política crea deuda, o sea, siempre vamos a estar endeudados con la política. Entonces, ese es el negocio. Si solucionan nuestros problemas, pues ya no los necesitamos, y ellos necesitan eso, no tenernos cautivos. Entonces, de igual manera, las religiones nos tienen ignorantes para que necesitemos de ellos, pero nosotros estamos en la verdad. Entonces deberíamos de poder conocer todas estas cuestiones. Vemos que
Me quedé en versículos 12 al 15, ¿verdad? Ok, dice: Moisés dijo a Aarón y Eleazar a Itamar sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comerla sin levadura junto en el altar, dice, porque es cosa muy santa. Lo comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me has sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido, la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados, de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido delante de Jehová y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Estos versículos tratan sobre las provisiones para los sacerdotes. Vemos que a pesar de la tragedia, pues la vida continúa, ¿no? O sea, el servicio tenía que continuar. Moisés les recuerda cuáles son sus porciones y bueno, vemos que aquí se da la situación, ¿no? De que no lo hicieron de esa manera porque les había acontecido esto, ¿no? Y llama mi atención la palabra para comer en el hebreo es la palabra akal. Se refiere al acto físico de ingerir, de llevar alimento. Pero vemos que en este caso no solamente la comida en el contexto bíblico representa una necesidad biológica, o sea, no se come solamente por comer. Los sacerdotes participan de la reconciliación del pueblo con Dios mediante una comida. Vemos que la finalización o la clausura de la adoración era todos a través de una comida. Y vemos cómo también en Génesis 14 la figura de Melquisedec saca pan y vino como sacerdote del Elión, el sacerdote de Dios Altísimo, para bendecir a Abraham. Y entonces aquí tienen una comida. En Primera Samuel vemos que, como lo comentó Paquito, se come David los panes de la proposición que eran exclusivos para los sacerdotes, pero aquí hay un contraste muy importante, ¿no? Jesús lo utiliza para decir que es más importante la misericordia por encima del legalismo ritual, pero vemos que la instrucción del pasado también era buena, ¿no? El sacerdote le dijo a David: no tengo panes normales, solamente tengo los panes de la proposición. Te los voy a dar, pero por lo menos debes de cumplir un requisito. No estás con mujer. Y dijo: no, ninguno de mis muchachos y yo hemos estado con mujer alguna, así que estamos, entre comillas, puros o limpios, ¿no? Bueno, entonces, siendo así, sí te los puedo dar, ¿no? Entonces, me viene a la mente estas cuestiones que muchas veces Dios nos permite alcanzar ciertas metas, ciertos escalafones en la vida para darnos cuenta que eso no es lo que queremos. O sea, dice por ahí el dicho, ¿no? El que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y también Dios nos evita que alcancemos ciertos lugares o ciertas metas para nuestra propia protección, para nuestro propio bien, porque a Dios le interesa más nuestro bien que a nosotros mismos, porque nos damos cuenta que pensamos muy distorsionadamente de todo. Vemos también, por ejemplo, Mefiboset, que come a la mesa real de David como un acto de bondad y restauración por ser hijo de Jonatán, simbolizando la gracia que recibimos. Y bueno, vamos al punto de la Santa Cena, ¿no? Donde el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre, sellando el nuevo pacto. Las bodas también eran selladas con una copa de vino y una comida prácticamente. Así se sellaban los pactos nupciales, los negocios, las alianzas, las bendiciones. Y hoy tenemos inclusive el privilegio de ser partícipes de la cena, de la comunión, de ingerir alimentos con Dios y todos los creyentes como familia, no como extraños. Vemos que
en el banquete de bodas de Mateo 22 también se habla sobre la invitación a la salvación, donde el rey invita a muchos, pero no todos responden adecuadamente. Y esto me llamó mucho la atención. No responden adecuadamente. El requisito es tener la vestidura apropiada. Y aquí es en donde la religión te dice santo, 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 y tienes que ser santo, y tienes que ser santo. Y sí, Paco, te escuchamos. Mira, disculpa, te interrumpió la idea. En relación a lo que hablabas de que muchas cosas se cierran a través de la historia, se cerraban con una comida, se cerraban, parece que es algo, no sé, parece que es algo relativo a la esencia humana, celebrar algún hecho importante con una cena, porque al final todo presagiaba la última cena del Señor. Ujú. Incluso hoy día, en la actualidad, cuando se cierra un gran negocio entre empresas, ¿qué es lo que se hace? Se hace una cena, Así es. se hace, se cierra todo con una cena. Entonces, todos ahí los partícipes del contrato, digamos, del trato y de todo lo que tienen que cumplir, ahí sentados cenando. Eso es, Ah, eso muy es bien. Muchas gracias por el aporte y sí, tienes mucha razón. Vemos cómo todo nos lleva hacia el Cristo de una u otra manera, o sea, a sus acciones, a sus eventos, a lo que hizo o lo que enseñó, ¿no? Entonces está muy, muy bueno tu comentario, mi hermano. Vamos me quedé en que el requisito para los invitados al banquete del rey es que tengan una vestidura apropiada. Y es aquí donde la religión te dice, yo soy el que te va a vestir. Y nos piden comer ciertos alimentos, descansar ciertos días y que guarden estas cosas porque si no, pecadores, ¿no? Pero vemos que todo esto es en Cristo. Las vestiduras que se le dan al creyente son las vestiduras de Cristo, como podemos ver en el banquete de bodas del Cordero en Apocalipsis 19, ¿no? Que representa la unión entre Cristo y su iglesia. Vemos que el camino es Cristo. Dios nos da el querer como el hacer y nos ha dado la fe y nos da dones y nos da virtudes y todas estas a final de cuentas están en el carácter de Cristo. Y dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces cuando vemos que todo es cristocéntrico, y que todo se logra en Cristo, que la Biblia no habla de mí, que el obediente yo no soy, que el que cumple la voluntad de Dios no soy yo, que yo lo recibo gracias a que el obediente es Cristo, Él es el santo de Israel, Él es el que realmente obedeció, Él es el puro sin mancha. Se me empiezan a caer estas ideas, ¿no? De sentirme especial o sentirme capaz. La Biblia nos señala todo lo contrario, o sea, no nos habla de nuestra supuesta voluntad, sino de nuestra incapacidad, no de nuestra obediencia, sino de nuestra desobediencia, no de nuestra fidelidad, sino de nuestra infidelidad. Cuando leemos las escrituras no deberíamos leerlas como para decir, yo soy obediente, sino que no puedo seguir ni lo mínimo de las escrituras, que necesito obviamente, por ende, ser respaldado por alguien y ese alguien es Cristo. Entonces, vemos que ya que estamos hablando de comidas, por ejemplo, el término pecho mecido y la espaldilla se refieren a lo que les tocaba a los sacerdotes por lo que es la ofrenda de paz. Me llamó la atención que también la espaldilla es llamada pierna elevada y como pierna vemos que tiene que ver con el caminar, ¿no? O con la fuerza, la base de la identidad de la persona. Entonces, simbolizaban prácticamente que la provisión venía de Dios, o sea que Dios nos da de comer, como lo menciona el Cristo, ¿no? Si las aves que no siembran ni cosechan son alimentadas, no hará Dios por ustedes lo mismo, ¿no? Vemos también que como creyentes ahora, de que estamos hablando de las cuestiones de la santidad, nosotros
somos un real sacerdocio. Ya somos un real sacerdocio, porque algunos no creen que son reyes y sacerdotes. En 1 de Pedro 2:9 se nos menciona que somos un real sacerdocio. Y también vemos que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes en Apocalipsis 1:6. Si bien no tenemos porciones físicas de animales o tenemos que hacer sacrificios hoy o las fiestas o la cosecha y todas estas cuestiones, nuestra porción espiritual es Cristo mismo. Él es nuestra paz, como dice Efesios 2:14, y nos unimos a Él y somos nutridos por Él a través de la fe, la oración y el análisis de las Escrituras. Es la comunión que con Él tenemos con Dios. Entonces, vamos a ver que me quedé. Sí, aquí viene ya el paralelismo de lo que sería 1 Corintios 11 en la Santa Cena. El cruce, como bien se mencionó, gracias John, es que en el pasado se tenía la responsabilidad de comer la ofrenda en santidad. Y los creyentes hoy debemos examinarnos a nosotros mismos y discernir el cuerpo y la sangre de Cristo para participar o no. Comer indignamente no significa que no hayas pecado, porque nosotros pecamos hasta para decir la hora. O sea, ¿qué horas son? Son como las 6:58. ¿Son o no son las 6:58? ¿No? O sea, ahí ya si nos vamos tajantemente bajo la ley, tenemos que decir la hora, minuto y segundo exacto, si no, ya hicimos lo malo, ¿no? Entonces vemos que no significa esto de si pecamos o no, obviamente pecamos, sino es el hecho de la responsabilidad de hacer el análisis de conciencia. Por eso dice, examínese a uno mismo y participa, pero arrepentido y consciente de cuáles son tus necesidades ante Dios, que necesitamos ampararnos en Cristo, porque también tenemos por mandato comer y beber de la sangre de Dios, de Cristo, porque si no comemos de la carne y sangre, no tenemos pacto con Él. Y por ende seremos desconocidos ante Dios. Ahí la cuestión que debemos de participar, ¿no? Vemos que de acuerdo a los versículos 19 y 20, respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, ¿no? Entonces, el final es conmovedor. Aarón, con el dolor de haber perdido a sus hijos, pues no, explica que no se sentía en condiciones de comer la ofrenda santa, ¿no? Razonablemente. Y Moisés, al escuchar esto, pues analiza, reflexiona y es una respuesta muy honesta y debido a su estado emocional, y acepta entonces su decisión. Esto nos muestra que por encima de la letra ritual o de las cuestiones mandadas, pues está siempre un requerimiento de comprensión de las situaciones y de las cosas. Te escuchamos, John. Sí, gracias. Precisamente sobre eso, ¿no? Que más que hacer la labor mecánica por una regla, por un ritual, aquí Aarón discernió que Dios valoraba mejor una actitud de corazón, una reverencia en cuanto por su santidad. Entonces, aquí se usó el discernimiento y por eso mismo, al saber o al entender Moisés esto, por eso mismo se sintió satisfecho. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano, por tan buena conclusión. Y bueno, el resumen general de todo eso. Perdón, John, ¿quieres comentar algo más? No, está bien, todo bien. Okay. Bueno, el resumen general de todo esto es que vimos que a primera vista puede parecer una ley antigua y severa, ¿no? Pero descubrimos que este pasaje, bueno, no aplica como tal porque no tenemos estas obligaciones físicamente, pero esto no deja de ser un reflejo o una cuestión para analizar, ¿no? Cómo la historia de Nadab y Abiú en Levítico 10 y su fuego extraño nos pueden ser muy comunes hoy en día, ¿no? Estamos ofreciendo a Dios un culto basado en nuestras propias reglas, o sea, en el legalismo de las religiones,
en que yo quiero mandar, yo quiero imponerme, o realmente en la gracia que es lograda únicamente en Jesucristo, ¿verdad? Porque algunas vertientes cristianas no son ni siquiera cristianas porque no consideran a Cristo en sus enseñanzas o en sus predicaciones. Vemos cómo la presunción humana contra la voluntad divina es una enseñanza más que práctica y necesaria hoy en día. O sea, vemos que se les pidió hacer algo que a final de cuentas no siguieron. Y hoy toda autoridad es dada al Cristo. Todo ha sido reposado en Cristo. Entonces, muchos quieren llegar a Dios y quieren complacer a Dios sin reflexionar que no pueden complacer a Dios, que no pueden obedecer a Dios y que por lo tanto necesitan quien los represente. Y este es Cristo. Este es Cristo. ¿Será que si Dios ha mandado a su Hijo para que nosotros nos respaldemos en Él y yo me quiero respaldar por mi propia justicia, no estaré ofreciendo yo un fuego extraño? Está interesante, ¿verdad? Está interesante. Vemos entonces que esto nos recuerda la dura advertencia de Jesús en Mateo 7:21, donde dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Cristo hizo la voluntad del Padre. Entonces, Dios quiere, la voluntad de Dios para mí es que me apegue a Cristo y por Cristo podamos llegar al Padre. Vemos que el sacerdocio imperfecto y el perfecto sustituto, ¿no? Vemos que Moisés se enoja porque la porción de la ofrenda no fue comida por los sacerdotes, sino quemada. Esto expone la incapacidad del sistema levítico por quitar el pecado de manera definitiva. Como vemos, todos los sacrificios, todo el sistema sacrificial nos está hablando acerca de nuestra deuda, no de lo que somos capaces de aportar, sino lo incapaces que somos, todo lo contrario. Entonces, los sacrificios eran sombra de lo que habría de venir. Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto, no según al orden de Aarón, sino al orden de Melquisedec, Hebreos 5-7, a diferencia de los sacerdotes humanos que fallaban, pues Cristo completó la obra, murió en la cruz y dijo, consumado es, no hace falta nada. Juan 19:30. Entonces, la gracia que discierne. Vemos la conmovedora respuesta de Aarón, no comió de la ofrenda por su dolor, pero lo hizo quizá pensando que a Dios no le agradaría un sacrificio comido en ese estado. Esto demuestra que tanto el sacerdote, ¿verdad?, como Dios deben de estar conectados, ¿no? O sea, él tomó en cuenta el sentir de Dios para no obrar o actuar en contra de él. Y vemos que esto es discernido por Moisés, hombre manso, y dice, tienes razón, o sea, concuerdo contigo. Entonces, para cerrar, recordemos que hoy pues no estamos bajo la ley ni tenemos que estar haciendo estos rituales o luego les predican esto con la visión de que nosotros debemos de defender la santidad de Dios, pero seamos honestos, hermanos, utilicemos la mente. ¿Será que nosotros podemos defender al que hizo todas las cosas? No, ¿verdad? O sea, como vemos, es mediante Cristo que somos hechos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6. Nuestra santidad no proviene de cumplir reglas rígidas, sino de la fe en aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, vivamos entonces una fe que se manifiesta en lo que nos pide Dios, las obras de amor y misericordia, no en legalismo. Y recordemos que debemos hacerlo así porque Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. Te escuchamos, Paquito. Mira, algo en relación a la legalidad y a toda esa parte, las religiones de la cristiandad, por lo general, como son creadas, han sido creadas por los seres humanos, por humanos imperfectos que no son capaces de dominar a su feligresía, tienen que estandarizar los pecados. Por eso tantos reglamentos, porque si no, no son capaces de decidir, ya tú pecaste o no has pecado, porque ellos no pueden leer el corazón de sus seguidores. Así es. Entonces, la única manera es estandarizar nomás el pecado y guiarse, en otras palabras, por tablas de pecado.
Ajá, así es. Y estas tablas de pecado tienen un problema en sí mismo, que en realidad cometen el pecado de no poder identificar realmente el pecado, ¿no? Porque, o sea, el único que realmente sabe cómo está la condición de tu corazón y de tu mente, tu conciencia, es Dios, ¿no? O sea, tú puedes ver vestido a alguien de negro y decir, ay, es un ponqueto, pero quizá él sí ora todas las noches y uno a veces ni al despertar, ni cuando come, ni nunca, ¿no? O sea, quizá vemos a una persona que la vemos en todas partes y puede ser que solamente sea una pantalla, ¿no? Puede que sea evangelista de Facebook, como les llaman, ¿no? O sea, que nada más que toman la foto y dice, yo ya estuve aquí en la campaña y me voy. Cuando estaba yo eh, en una vertiente de un cristianismo que se va a la calle a agarrar a bibliazos a la gente, así nos acontecía que nada más de repente nos quedábamos algunos y decíamos, ¿dónde están los demás? Pero sí veías que estaban sus fotos ahí evangelizando y le poníamos ahí de mentiroso, ¿no? Es cierto, o sea, ya te fuiste. Este, pero es importante, ¿no? Que no todo el que está haciendo significa que está haciendo bien. Y muchas veces también el mantenernos a raya o en expectativa es bueno, ¿no? O sea, no quiere decir que es silencio de parte de Dios o indiferencia. Pero para esto se necesita que la comunión, el discernimiento, la sabiduría y todas estas cosas que te dijeron las religiones que no pidas, ¿no? Porque, o sea, la Biblia nos dice pidan y se les dará, pero las religiones nos dicen no, si no es conmigo no tienes nada, ¿no? No, tú sigues siendo pecador y tienes que hacer como yo te lo digo, si no, no. Entonces, eh, esa es la adoración auténtica, aceptable ante Dios a través de la figura de su Hijo, Cristo Jesús. Mis hermanos, espero que haya podido eh, ser de ayuda a esto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y sus comentarios.